Buenas tardes a todos quienes nos escuchan por el Facebook Live del Consejo de Comunicación. Me siento honrado nuevamente de introducir una nueva charla, una nueva conferencia importantísima para estos esfuerzos que está tratando de hacer el Consejo de Comunicación en esta línea de garantizar la libertad de expresión y los derechos a la comunicación y atacar uno de los problemas fundamentales que nos está preocupando mucho en estas líneas actuales en el país. Al mismo tiempo que la pandemia del COVID-19 atosiga al mundo entero, también la infodemia, esa epidemia de desinformación, nos está llegando mucho a los ciudadanos y a las sociedades. Y en esta línea hemos hecho un esfuerzo adicional en todas estas charlas y en estas conferencias que hemos presentado ya hace varias semanas. Y hoy tenemos una no menos importante y aún mayor por el expositor que vamos a tener el gusto y el honor de tenerlo presente en el Consejo de Comunicación. La charla de hoy va a ser Ciberespacio, Desinformación y Periodismo Activo, a cargo de Arturo Torres. Es importante saber un poco de las líneas de Arturo respecto a la trayectoria profesional que él tiene a nivel del país y a nivel mundial también como periodista de investigación, y creo yo particularmente uno de los periodistas de investigación más importantes que tiene el Ecuador hoy por hoy. Actualmente él es editor y cofundador del portal de investigación periodística Código Vidrio, forma parte además del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y fue parte del equipo que investigó los Panama Papers, investigación que obtuvo el premio Pulitzer en el año 2017. Es autor de los libros El juego de camaleón, Los secretos de Angostura, el 2019, y de rehenes, ¿por qué murieron los periodistas del diario El Comercio en 2019? Es también colaborador del New York Times, de CNN y de Inside Crime. Ganó el primer premio del concurso a la mejor investigación periodística de un caso de corrupción en Latinoamérica, el IPIS Transparencia Internacional TILAC, y ha sido finalista del mismo certamen en 4 ocasiones hasta el año 2018. También es ganador del premio Eugenio Espejo de la Unión Nacional de Periodistas en 3 ocasiones y del premio Jorge Mantilla Ortega. La modalidad será entonces una conferencia magistral que aproximadamente durará 45 minutos, luego de lo cual todas las preguntas de quienes nos escuchan y quienes nos ven por internet serán canalizadas a través de mi moderación y pasarlas al exponente al finalizar su charla para que continúe respondiendo las mismas y continúe con su exposición. Sin más, nuevamente la bienvenida, Arturo, el agradecimiento también fraterno desde el Consejo de Comunicación. Yo creo que sin el aporte institucional, sin el aporte que se tiene también de la sociedad civil, todos los esfuerzos para que se logre una verdadera libertad de expresión con responsabilidad y garantizando los plenos derechos de los ciudadanos a tener una información adecuada y una comunicación realmente democrática. No es posible hacerlo sin ustedes también periodistas, sin ustedes también sociedad civil y sobre todo sin esa línea importante del periodismo de investigación y todas esas líneas a las que Arturo también representa de todas las mejores maneras. Sin más, quiero dar paso para que sea el experto, sea el expositor, el que nos dé estas líneas iniciales de su conferencia y luego la desarrolle de acuerdo a lo que tiene planteado. Arturo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Consejo de Comunicación. Me siento muy honrado en poder compartir la experiencia que he ido acumulando sobre este tema que más o menos se remonta a septiembre, octubre del año pasado, cuando empezamos a ver ciertos comportamientos reiterativos en redes sociales en la divulgación de noticias falsas, es decir, un primer momento que realmente tiene como importancia para evidenciar cómo funcionan las noticias falsas en una circunstancia específica fue octubre, cuando se exacerbaron básicamente una serie de desinformaciones, de campañas que básicamente lo que buscaban es agravar la crisis. Con ese antecedente es que yo empecé un poco a documentarme, a informarme sobre lo que ocurría respecto a las campañas de desinformación, cómo están operando, sobre todo en redes sociales, quiénes son los actores, qué fines tienen, qué persiguen. Y bueno, inicialmente lo que pude corroborar es que, claro, eso se instala en un contexto internacional en el cual las noticias falsas y campañas de desinformación han sido muy sostenidas toda la década, pero se han ido posicionando en ciertos países donde algunos gobiernos, grupos particulares o políticos de distintas ideologías han encontrado en todas estas, en Internet y en las plataformas virtuales, un espacio ideal para divulgar todo tipo de mensajes, de información falsa, de ataques. En ese contexto es que ocurre lo de la pandemia del coronavirus
Y yo empiezo a ubicar, a detectar un patrón muy similar en la divulgación de este tipo de información que, indistintamente de dónde provenga, genera en la población y en la sociedad mucho desconcierto, zozobra, miedo, se exacerban todo tipo de sentimientos y de emociones que básicamente son negativos. O sea, las noticias falsas lo que buscan es básicamente, por un lado, desprestigiar o generar un sentimiento, una sensación en la población para agravar una crisis. Por eso es que nosotros ya cuando ocurrió esto habíamos recabado con los periodistas con los que trabajamos estos temas, ya veníamos recabando esta información desde, como mencionaba hace un momento, desde octubre pasado, y teníamos claro cómo se movía el aparato, ¿no es cierto?, en redes sociales y cuál era el sentido de la información que se divulgaba. Volvemos a lo de la pandemia, entonces ocurre lo del COVID y el patrón empieza a repetirse, y por eso es que nosotros ya sobre la marcha teníamos mucha información y empezamos a reportear, y esto se plasmó en unos informes que publicamos en abril, unas tres primeros reportajes que publicamos en Código Vidrio sobre este tema, que básicamente lo que evidencia es que las redes sociales se volvieron un espacio importantísimo, porque además vemos que hay una transición en los medios hacia lo digital. Entonces, políticos, actores de diferentes grupos han visto en las redes sociales una mina de oro para divulgar información sin tener ningún tipo de filtro o de auditoría o verificación, porque saben que ya no es información, ya no circula por los medios y de alguna manera ya no es curada, con todas las debilidades que se han evidenciado durante décadas o durante mucho tiempo en los medios de comunicación. Una fortaleza evidente es que la información que es divulgada por un medio serio, importante de comunicación, es que ha sido verificada. Se trata de un hecho, no es una desinformación. Dicho esto, quiero compartir con ustedes un primer video sobre uno de los temas y cómo nosotros empezamos a abordar esto desde una perspectiva entendiendo nuevamente que es un contexto global. No ocurre solo en Ecuador, sino que es un tema mundial. Les voy a compartir el video. De acuerdo, sí. A escala global, este fenómeno cobró impacto con los años. En 2017, la manipulación por redes se identificó en 28 países, incluido Ecuador. En 2018, afectó a 48 naciones y actualmente a más de 70. Mientras China, Rusia y Estados Unidos se cuentan entre los que más recurren a estas estrategias, en Latinoamérica también destacan Argentina, Venezuela, Brasil, México y Colombia. Los guerreros digitales y Somos debutaron en 2015 tras la polémica con Crudo Ecuador, una página creada en Facebook de sátira política que ridiculizaba a Correa y algunos de sus subalternos. Somos Más se menciona en el primer estudio de la Universidad de Oxford, en referencia a la táctica Individual Targeting. Esta consiste en seleccionar a un individuo o grupo para atacarlo en masa. También incluye hostigamiento, que refiere insultos y descalificaciones, discursos de odio, discriminación de 1 a docenas de usuarios, anónimos todos. Precisamente, Gabriel González, creador de Crudo Ecuador, fue intimidado y amenazado luego de que el entonces presidente Rafael Correa lo atacara públicamente. Su información personal y las fotografías de su familia aparecieron publicadas en redes, diligentemente divulgadas en las cuentas de los guerreros digitales. Frente a la escalada de amenazas, González se despidió de sus seguidores y cerró su página. Los años siguientes, los guerreros digitales se han mantenido en combate. Son la punta de lanza del correísmo en redes sociales. Este video nos sirve para entender lo que ha estado ocurriendo actualmente, ¿no es cierto?, que identificamos que un principal actor, uno de los principales actores, tiene que ver con los militantes del correísmo, que desde hace mucho tiempo han venido trabajando en algunas cuentas, ¿no es cierto? Desde el anterior gobierno se crearon muchas cuentas, el espacio digital se volvió muy importante para el anterior gobierno, que empezó a copar las redes y luego
Cuando hubo ya el rompimiento con el expresidente, con el actual presidente Moreno, básicamente muchos de los militantes se quedaron con esas cuentas y desde ahí siguieron en la oposición, criticando, atacando, pero también eso sirvió como canal para divulgación de todo tipo de mensajes, muchas fake news, ataques direccionados y también todo tipo de difamación. Así es que, por eso es que este fenómeno es preocupante, más allá, como digo, del actor que circunstancialmente ahora es de una forma preponderante, en este caso el correísmo, pero también hemos identificado, y eso es parte también de una investigación que está en marcha y que ahora precisamente voy a compartir con ustedes, sobre que evidentemente no es solamente gente, que algunas personas vinculadas al correísmo, sino de otros sectores que también están haciendo este tema de utilizar las redes sociales para desinformar. Voy a pasar a la presentación, voy a compartir con ustedes la presentación. Entonces, básicamente, creo que es importante tener en cuenta que hoy más que nunca el papel del periodismo es de mucha relevancia, porque estamos en un mar de desinformación y en ese mar de desinformación es que tenemos que trabajar. La pandemia global del coronavirus ocurre en el mayor momento de capacidad de manipulación de información de la historia. Las herramientas que existen hoy para tergiversar y manipular y difundir propaganda son las mayores y más sofisticadas y no tienen precedentes. Además, los manipuladores se han hecho más sofisticados. Las fake news o bulos, como le llaman en España, están maquillados como información rigurosa. Muchas veces se utilizan medios legítimos para que parezcan verdad. Es decir, no son totalmente falsos, sino que siempre están disfrazados de algo de verdad. Es decir, muchas veces incluso parten de hechos reales, pero son sobredimensionados, tergiversados, sesgados con una intención. Son piezas realmente bien trabajadas, ¿no es cierto?, bien planificadas. Yo digo en broma o irónicamente que es un arte hacer noticias falsas, porque es un trabajo muy detallado que implica además muchos recursos y gente que se especialice. Por eso es que básicamente la gente cae, muerde el anzuelo y cree que la información es verdadera y básicamente también por un factor emocional lo comparten y lo replican. Un antecedente interesante para entender la influencia de este fenómeno es el de la difusión del radiodrama, tal vez alguien lo recuerda, de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938. Recordemos que a mí me parece que este es un antecedente importante. ¿Por qué? Porque Orson Welles, cuando hace su programa sobre la Guerra de los Mundos, inspirado en el libro de H.G. Wells, básicamente él es una ficción, pero él hace una presentación al inicio del programa diciendo que es un radioteatro, ¿no es cierto?, que se teatraliza esa puesta en escena, pero luego la gente que empieza a engancharse al programa, no olvidemos que para 1938 la mayor parte de la gente escuchaba radio. Entonces la radio era el medio, como ahora igual lo sigue siendo, un radio masivo de mucha audiencia, y en ese contexto es que la gente empieza a creer lo que está relatando Orson Welles de un ataque, de una invasión de marcianos, y la gente, esa que era una simulación, empieza a creer que es una verdad. Y muchos empiezan a salir a las calles, empiezan a incendiar oficinas públicas, se genera un pánico en más de 40 ciudades de Estados Unidos, y claro, se hace un incidente a nivel, primero a nivel de todo el país y luego a nivel global, porque en otros países luego también se replica la misma serie, y en Ecuador no olvidemos que también ocurre lo mismo, y básicamente a pesar de que en la radio Quito en ese tiempo se dice que es que es un radioteatro, la gente cree el tema y creen que los marcianos llegaban por Cotocollao y empiezan a desesperarse, queman la radio Quito, y en el centro de la ciudad hay muertos. Entonces, este es como un primer antecedente de cómo opera una falsedad simulada como verdad y tiene una exposición que básicamente está teatralizada. Muchos de estos elementos se repiten en las noticias falsas. Se teatraliza muy bien, se simula muy bien, se trabaja muy bien con el producto y se lo lanza al aire. La diferencia es que ahora todo esto se potencia por
la llegada y la expansión de las redes sociales. Han pasado décadas y hoy este fenómeno de la desinformación básicamente es global y no hay ninguna verificación posible, sobre todo en redes más que se consideran más familiares como WhatsApp. Este comportamiento fue identificado desde inicios de esta época este comportamiento en redes sociales y lo importante que fueron identificados por empresas, políticos y gobiernos que encontraron en las redes sociales un perfil y un suelo fértil para la desinformación y básicamente para posicionar ciertos comportamientos o adhesiones a sus proyectos políticos. En este contexto, precisamente, surgieron las tropas cibernéticas, que son un fenómeno omnipresente mundial. Muchos países y gobiernos emplean un número significativo de personas que integran estas tropas cibernéticas que utilizan recursos para manejar y manipular la opinión pública en Internet, dirigiéndose a veces a audiencias nacionales y también a públicos extranjeros. No olvidemos que muchas de las noticias o la desinformación, en el caso de Ecuador o de otros países, viene de otras naciones, ¿no es cierto? Porque hay conexiones a nivel global y se trabajan desde distintas localidades fuera del país. Un primer diagnóstico sobre este tema lo hizo la Universidad de Oxford, que ha estado mapeando y estudiando este fenómeno, y en el 2017 y 2019 hicieron 2 informes, y específicamente en el 2017 uno sobre la manipulación y la desinformación en redes. Estos son los informes, ¿no es cierto?, que se publicaron en el 2017 y el 2019, y básicamente lo que ellos mencionan en el primer informe y en el segundo como una compilación es que Ecuador está entre las 70 naciones cuyos países tienen tropas cibernéticas, también conocidos en inglés como bots, para manipular la crítica en las redes sociales o apuntar o atacar a opositores, y en este caso hay evidencia abundante pues, de manipulación de información sobre otras acciones que afectan a la libertad de expresión en el país. Antes de que estos informes salieran al aire, nosotros vivimos una serie de incidentes que se denunciaron oportunamente en la prensa durante el anterior gobierno. En la sección en el informe del 2017, en la sección sobre variadas formas de manipulación que aplican gobiernos democráticos, la investigación afirma que las tropas cibernéticas son empleadas bajo la rama ejecutiva del gobierno. Específicamente cita los ejemplos de Argentina y Ecuador. En estos casos, las actividades de las tropas cibernéticas han estado vinculadas a la oficina del presidente, dice textualmente en el informe. En este caso se refiere al gobierno de Rafael Correa. Las personas que trabajan en estas oficinas de gobierno, que básicamente están en un esquema más bien autoritario, son por lo general jóvenes que se dedican a una jornada para monitorear redes sociales y en función de lo que ven en las redes producen posteos favorables a la opinión del gobierno y desfavorables a quienes están criticándolo, ¿no es cierto? También se evidencia un acoso de forma coordinada y sostenida a periodistas y a diferentes actores. Los investigadores de Oxford no accedieron en este caso de la investigación del 2017, no accedieron a gastos detallados del gobierno, pero sí pudieron obtener una información sobre un gasto que destinó el gobierno, el anterior gobierno, de $200,000 por un contrato especificado en el año 2014. También se detalla que en Ecuador el gobierno lanzó un sitio web específico para responder en redes sociales a los críticos, ¿no es cierto? Desde este sitio, los partidarios del gobierno acosaban y atacaban colectivamente a disidentes y opositores. Estas son, por ejemplo, algunas de las cuentas que se han identificado. Ya no en ese estudio, nosotros luego hicimos una investigación en el cual también citamos 2 informes, un informe de inteligencia y otro informe de una empresa internacional que ha estado rastreando cómo se mueven las redes, y se han identificado, por ejemplo, estas cuentas que son ubicadas como masificadoras de contenido, que básicamente se parcializa con los postulados correístas e incluye contenido exacerbado, falseado, trucado. Hay que destacar que el antecedente en este caso es importante. ¿Por qué? Porque todo esto surgió y empezó como un laboratorio en la extinta Secretaría de Inteligencia, que se articuló con la Secretaría de Comunicación, donde se incubaron estas operaciones como una parte de una estrategia gubernamental, como decía al inicio, para copar las redes sociales, ¿no es cierto?,
atacar a opositores, y ellos entendieron muy bien la importancia que iba a tener y que estaba cobrando Internet, Twitter, WhatsApp, Facebook, y ahí empezaron a generar comunidad. Muchísima gente se les ha unido y ahora tienen cientos de miles de seguidores en esas cuentas. De esta forma también es importante entender que se sortearon a los medios masivos, ¿no es cierto? Y se apuntaló un aparataje comunicacional y de propaganda que también se ancló a los medios del oficialismo, que desde entonces fueron llamados públicos. A escala global, este fenómeno, como también se mencionaba en el video, estaba presente inicialmente identificado en el informe del 2017 en 28 países, pero el último identifica a 70 países y gobiernos o grupos distintos de oposición o políticos que utilizan las redes con esos fines. En el 2019 se indica que los principales actores de desinformación en Ecuador son también partidos y movimientos políticos y también el gobierno. Hay que también dejarlo sentado. En algunas entidades públicas del gobierno, y esto es una cosa que nosotros también estamos investigando para ver cómo están actuando, se han contratado servicios de comunicación que incluyen la operación soterrada de troll centers. Y esto no necesariamente, hay que matizarlo, pasa por el conocimiento de la autoridad, sino que gente de comunicación menesterosa se encarga de contratar estos servicios que tienen incluido esta operación de troll centers, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy hemos publicado una entrevista en la cual un especialista habla sobre el tema y nos dice que él ha identificado, ha dateado información desde el año anterior, desde el gobierno anterior, de que troll centers se contrataban en el IES o en el Ministerio de Salud, y en la misma presidencia, que de alguna forma también, según este especialista, se siguen aplicando estas prácticas. Esta semana, precisamente, Gabo Gaona mostró un estudio referente al tema, una investigación, y lo tuiteó, ¿no es cierto? Publicó en su cuenta que el presidente Lenín Moreno tenía replicándole trolls. Trolls estaban replicando algunos de sus tweets y concretamente demostró una auditoría en la que se evidenciaba que muchas cuentas que retuitean y a quienes responden realmente fueron creadas en los últimos meses. Aquí está el gráfico donde nos muestra el comportamiento, ¿no es cierto?, de cómo se manejaron esas cuentas. Vemos aquí el 2020, cómo se retuitea, y cuando retuitea el presidente, miren, estas cuentas son nuevas, las que están aquí, y desde aquí es donde entonces esta persona que hace esta investigación dice, claro, estas cuentas son creadas específicamente para simular que es gente que realmente le sigue, cuando pueden ser cuentas falsas. En estas circunstancias, volvemos al punto central de este fenómeno, que tiene que ver con que nosotros, la gente, la audiencia es la receptora de noticias falsas y la desinformación, y nosotros somos los principales responsables de no replicar esos contenidos falsos o trucados, porque es la audiencia la que recibe la información y la que está dispuesta y debe estar dispuesta a compartir, de hecho, las fake news, siempre que coincida con sus propias ideas o afinidades emocionales. Casi no existe en la práctica, como nos hemos dado cuenta o hemos podido constatar durante esta verificación. Nadie verifica la información, y por eso es que hoy más que nunca cobra relevancia el trabajo del periodismo para educar a la gente y que pueda diferenciar lo que es la diferencia entre una información rigurosa y la desinformación. ¿Cómo se enmascara la desinformación como información válida y certera? Es complicado, por cierto, romper esa cadena, y es difícil ser optimista cuando comprobamos que son nuestros propios familiares, amigos o colegas los que comparten informaciones en las que incluso un niño podría darse cuenta de que son mentira. Pero estamos en una sociedad que está inclinándose hacia la mentira y hacia creer lo que son sus afectos y no lo que te dicta la razón y los hechos. Eso nos trae nuevamente al escenario en el que nos encontramos, donde un bando comparte todas las mentiras del otro y viceversa. Esta guerra nos deja en el medio a unos pocos periodistas, a la gente que está desconcertada, y los periodistas tratamos de descifrar los hechos, hacerlos llegar al público con todas nuestras limitaciones, en medio de la crisis que nos golpea y nos afecta a todos por esta coyuntura del coronavirus, donde hemos visto a los medios mermados, ¿no es cierto? Hay un desempleo que está siendo galopante en algunos medios de comunicación, y esto evidentemente va a perjudicar a la forma en la que se verifican los datos.
Mi mayor percepción es que la verdad en redes sociales está perdiendo la batalla frente a la mentira, que va ganando terreno. Por eso, recalco que más que nunca necesitamos apoyar las iniciativas para fortalecer un periodismo fuerte e independiente, honesto para recuperar un espacio que se ha perdido y intentar de alguna forma derrotar esa mentira que se extiende de manera viral, incontenible, con mucha facilidad en el país y en todo el planeta. Muchas gracias. Son como las principales reflexiones que yo tenía sobre este fenómeno que, claro, como decía, nos afecta a todos y qué bueno que ahora estemos involucrados debatiendo con el Consejo de Comunicación que me ha invitado, por cierto, y creo que todas estas iniciativas voluntarias son sumamente importantes para poder entender mejor lo que está ocurriendo y lo que vivimos en esta sociedad en la era digital. Gracias, Arturo. Valiosas sus palabras, sus propuestas y además sus hallazgos en las investigaciones que usted ha realizado. Es claro que todos enfrentamos una pandemia adicional a la que ya sanitariamente estamos enfrentando como mundo, como país, que es esta desinformación, esta infodemia que fue calificada por la Organización Mundial de la Salud también en su momento, y creo que acertadamente, donde también se va ganando terreno para mal. Y es claro lo que usted señala, y haciendo un poco la síntesis de lo que se trató ahora, creo que el mensaje final, el mensaje último es que necesitamos también hacer comunidad en la ciudadanía, con los periodistas, con los medios de comunicación tradicionales y alternativos también, y ciertamente desde el sector público hacer esa comunidad para hacer verificación y hacer prevalecer la verdad. No es posible, creo que tenemos todavía que negarnos a que la batalla en esta infodemia esté perdida. Creo que todavía tenemos que hacer mucho para que efectivamente la comunicación, la información que nos llega, tenga fuera estos virus y tenga todas estas enfermedades alejadas. Y ciertamente no solamente de los políticos, viene esto de los gobiernos, de las empresas. Quienes tengan intereses siempre van a utilizar los medios necesarios y más los medios de comunicación para ir en esta línea. Pero no hay que dejarse. Creo que ese es el mensaje final que habría que construir y habría que especificar claramente las medidas para crear esta comunidad de la verdad. Por temas de tiempo, entonces, cerraré el evento. Quiero agradecerles a todos quienes nos estuvieron escuchando el día de hoy, quienes se prendieron al interés que tiene este tema, que ya ha venido trayendo el Consejo de Comunicación varios aspectos, ha trabajado ya en establecer guías, en establecer procedimientos, en seguir charlando y discutiendo con los expertos desde la academia, desde el periodismo, desde la parte pública también, para que esto siga reforzando el trabajo que tiene el Consejo y también, que es lo único que nos interesa desde la función pública, que es servir a la ciudadanía y servir también en este punto que es importante desde la libertad de expresión y desde los derechos de comunicación. Este tema de la desinformación, de las fake news, no termina aquí, no puede terminar acá, no es un tema inclusive solamente de la epidemia, solamente de la emergencia sanitaria, esto va a seguir manifestándose en varios puntos. Recuerden que estamos a puertas de un proceso electoral donde también por las manifestaciones y por lo que los expertos nos dicen, y por lo que Arturo Torres nos ha dicho hoy, también se manifiesta fuertemente en procesos electorales, así que hay que estar atentos, hay que estar alertas, no precisamente buscando resarcir a ninguno de los protagonistas o de los actores políticos, sino que la ciudadanía tenga claramente la información adecuada para que pueda tener un ejercicio pleno de la comunicación. Un agradecimiento a todo el equipo también del Consejo de Comunicación, quien ha hecho posible esta sesión y esta transmisión también. Y nuevamente el agradecimiento a todos ustedes, a Arturo Torres particularmente por su actividad y por su actuación el día de hoy. Y continuaremos haciendo todos los esfuerzos posibles en estos eventos y en todas las líneas de acción que tiene el Consejo de Comunicación. Muchas gracias y buenas tardes.